El Imperio hitita, 1500-1200 a.C. Mediado el segundo milenio antes de nuestra era, los hititas de origen ario se establecieron en los confines de Mitanni. Pueblo belicoso y conquistador, levantaron en Atusas, su capital, un conjunto de fortificaciones sin parangón posible en la arquitectura militar contemporánea. Se trata de una imponente muralla de 6 kilómetros de perímetro provista de almenas y torres cuadradas. En torno a ella, sobre un terraplén de protección, se alza otro conjunto amurallado de menor altura, pero también con torres y almenas. Las jambas de las puertas principales consisten en grandes bloques de piedra con altos relieves representando leones, esfinges y la figura del rey, probablemente Suppiluliuma, 1388-1347, conquistador de Mitanni y de la región septentrional de Siria. De acuerdo a los cánones egipcios, el rey aparece de perfil, con yelmo sobre nuca y un faldellín corto. Lleva un puñal en el cinto y un hacha en la mano. Las esfinges y los leones, con la boca abierta, están colocados de frente, como si brotaran del bloque de piedra. En Atusas se han descubierto también 4 templos de piedra caliza, con un recinto interior de granito, el santuario y con patios porticados. Las esculturas hititas más importantes son los relieves de Yacyretaya, esculpidos a modo de zócalo en la base de los muros, en los mismos basamentos de roca viva de la construcción. En la pared exterior de ese zócalo figura una procesión de divinidades, algunas de ellas de pie sobre animales sagrados. En la parte interior se ve al rey Tudarillas IV bajo la protección de un dios más alto que él y tocado con una altísima tiara que rodea con su brazo la cabeza del monarca. También aparece la enorme daga sagrada con la empuñadura formada por 4 leones. El estilo tosco en los relieves exteriores está concebido en los interiores de un modo muy singular, a base de formas redondeadas y plenas, pero con las superficies aplanadas, según el canon cuadrático. Los dintornos no son incisos, sino a modo de excisiones con aristas vivas. El imperio hitita, cuyo rey Muwatallu fue vencido por Ramsés II en la batalla de Kadesh, 1294 a.C., narrada en tantos relieves egipcios, cayó con el comienzo de la Edad de Hierro hacia el año 1200 a.C. Asiria, 1500-1000 a.C. Habitantes de la región montañosa que se extiende en torno del actual Mosul, los asirios, pueblo asiánico mezclado con colonizadores semitas, vivieron sometidos al poder de Mitanni y posteriormente al de los hititas, hasta que la posesión de 3 elementos de lucha revolucionarios, el caballo, el carro de ruedas y las armas de hierro, les convirtió de dominados en dominadores. Tras derrotar a Mitanni y a los hititas hacia el 1300 a.C., los asirios tomaron Babilonia, el centro de la vida mesopotámica, y extendieron su poder hacia el Mediterráneo, con el fin de controlar las comunicaciones entre Asia Menor y Egipto. Entre los años 1500 y 1000 a.C., el arte asirio nos ha dejado pocas obras. En Asur, ciudad de tradicional influencia sumeria, levantaron el Sigurat de Istahar, según los modelos de la época precedente. La estatua del dios de la fertilidad hallada en la misma ciudad manifiesta sus formas cuadráticas, una influencia hitita. Idéntica concepción domina en las esculturas halladas en Tel Arban, pero en ellas el gusto asirio, propio de un pueblo nómada que utiliza el caballo, se percibe claramente en las excesivas proporciones y en la detallada reproducción de la anatomía animal, así como en la suntuosidad decorativa de la indumentaria. Idéntica característica presentan los sellos cilíndricos imitados de los sumerios. Israel, Canaán, Líbano, 1500-1000 a.C. Aunque sin consecuencias conocidas en el campo del arte, cabe recordar que en la época que nos ocupa los arameos, que habían invadido parte de Mesopotamia, conquistaron también Siria, al sur de su dominio. Mientras tanto, David, 1029-974, conquistaba Jerusalén y fundaba el reino de Israel. Equidistante de las áreas culturales del Imperio Nuevo Egipcio, de la Mesopotamia acádica, de Mitanni y de los hititas, el litoral del Líbano y de Palestina constituía una zona de paso habitual, tanto para los mercaderes como para los ejércitos de Atusas o los de Tebas.
en esta zona, tras una época en que las estatuillas de placa halladas en Gezer y Megiddo atestiguan la influencia cicládica, aparecen en gran abundancia otras pequeñas esculturas representando a la Gran Madre, en las que el influjo egipcio o mesopotámico es notorio. Micenas, 1600-1200 a.C. En el Mediterráneo, mientras palidecía la estrella de Creta, cuya cultura acabó catastróficamente hacia el 1400 a.C., algunos nidos de corsarios continentales comenzaban a imponer en el mar el principio del dominio por las armas que los asirios estaban implantando en Asia. Se trataba de un nuevo pueblo, los aqueos, procedentes de las regiones del Danubio, donde había tenido lugar la primera civilización agrícola europea, y emparentados racial y lingüísticamente con los dorios, que en una época posterior llegaron también a Grecia y sometieron a los aqueos. Estos últimos desarrollaron una cultura y un arte en los que, sobre un fondo danubiano, se superpone la sugestión de la próxima y marinera Creta. Sus centros más conocidos son Micenas y Tirinto, pero también colonizaron puntos de la costa meridional de Asia Menor y la isla de Chipre. Como corresponde a su índole bélica, sus grandes construcciones no consisten en palacios pacíficamente abiertos a los cuatro vientos, como los de Creta, sino en fortalezas de carácter ciclópeo, de enormes bloques de piedra muy cerrados y protegidos. Testigos de la primera época aquea son los sepulcros del recinto del carácter megalítico, muy perfecto en su factura, que se encuentra junto a la puerta de Micenas. Se trata de una plaza circular, en realidad terraza superior de una gran construcción troncocónica rellenada de tierra, rodeada de un pasillo formado por dos tabiques concéntricos de grandes losas de piedra y cubierto con otras losas. En este recinto se encontraron 15 tumbas de reyes señaladas por túmulos coronados por estelas grabadas. Una de ellas, en cuyo interior se descubrió una mascarilla de concepción realista, fue tomada por la tumba de Agamenón, pero en realidad su construcción, hacia el 1600 a.C., data de una época bastante más antigua que la que corresponde al famoso rey de Micenas, jefe de la expedición griega contra Troya, que Homero cantara en la Ilíada. Aparte de la mascarilla, se hallaron también diversas armas de gala, brazaletes de oro, vajilla de metales preciosos y de cerámica decorada, una caja de cristal de roca en forma de cisne, una gema representando la cabeza de un hombre barbudo, etc. Los grandes palacios micénicos comenzaron a levantarse a partir del año 1500 a.C., aunque algunos de ellos, como el de Tirinto, fueron reconstruidos unos 2 siglos más tarde. Tanto este como el de Micenas, fortaleza que vigilaba un camino estratégico entre el istmo de Corinto y Nauplia, presentan una estructura muy distinta a la de los palacios cretenses, aunque la técnica empleada en su edificación fuese la misma. Su planta, dominada por el tema del megarón, consiste en una sala cuadrada precedida del pórtico con el hogar en el centro y un agujero en el techo para la salida del humo. A diferencia de los palacios cretenses en los que el gran patio constituía el centro de la actividad, en Micenas y Tirinto el patio es un elemento subordinado al megarón, aun cuando a efectos de una mayor suntuosidad se levantaran a veces 2 patios y 2 pórticos. Esta sucesión de vestíbulos da lugar a una composición arquitectónica de eje longitudinal, con entrada por los lados estrechos, en contraste con los edificios de Egipto, Mesopotamia y Creta. En algunos casos, la estancia principal se halla flanqueada por otras habitaciones secundarias. En cuanto a la ejecución, la técnica cretense se constata en el empleo del aparejo de piedra, de la pilastra cuadrada y de la columna de madera en forma de cono truncado e invertido. Junto con los palacios destacan por su imponente aspecto las fortificaciones, como las de Tirinto, con pasillos de sección mitral en falsa bóveda, y la muralla ciclópea de Micenas, con la puerta de los leones situada perpendicularmente al muro, determinando un zigzag en su planta. Dicha puerta está formada por 2 monolitos a modo de jamba y por un dintel, también monolítico, de 4,86 metros de longitud, sobre el cual se practicó un orificio mitral de descarga en falso arco, que una losa esculpida tapó. Si de los palacios conocemos poco más que la planta, las construcciones funerarias de Micenas, por el contrario, se han conservado casi completas. Pertenecen al mismo tipo que se repetirá en las tumbas megalíticas occidentales, a base de túmulos o grutas artificiales excavadas en la montaña.
con cámara sepulcral en falsa cúpula y un pasillo de acceso o dromos que en los ejemplos de Micenas aparece descubierto. Sin embargo, aunque por su composición sean análogas a las tumbas megalíticas de Europa occidental, su tecnología, influida por Creta y por Egipto, alcanza una perfección incomparable. El aparejo es de sillería, por lo general de gran tamaño. Las puertas, más anchas por abajo que por arriba, según la técnica egipcia, poseen dintel con falso arco mitral de descarga y en su tiempo estuvieron rodeados por columnas y ornamentos de bronce, medias columnas troncocónicas invertidas al modo cretense. Las tumbas de este tipo, mejor conservadas, fueron edificadas en el siglo XIV a.C., junto con la llamada de Clitemnestra. Destaca sobre todo la conocida con el nombre de Tesoro de Atreo, cuya cámara central consiste en un círculo de 15 metros de diámetro sobre el que se eleva también a unos 15 metros de altura la falsa cúpula, antiguamente revestida con placas de mármol, alabastro verde y pórfido rojo, que se fijaban con rosáceas de bronce. La verdadera cámara sepulcral con el tesoro tenía forma rectangular y se hallaba anexa a la sala principal. Existe poca escultura micénica. Entre las obras conservadas podemos citar una estela primitiva hacia el 1600 a.C. que representa a dos guerreros, uno a pie y otro sobre un carro tirado por caballos. Del siglo XIV, anterior a nuestra era, data la mencionada Puerta de los Leones, antiguamente con cabezas de bronce. Las dos fieras aparecen enfrentadas a ambos lados de una columna de estilo cretense. En Micenas se ha encontrado una pieza excepcional, una cabeza exenta de estuco pintado, casi de tamaño natural, probablemente fragmento de una esfinge. Presenta la tez blanca, los ojos enormes, ressequidos de azul, los cabellos negros, en flecos simétricos, la boca roja y las mejillas con un círculo rojo, rodeado de puntitos, en unas convenciones espontáneas curiosamente idénticas a la de muchos crucifijos del románico. En pintura, el Palacio de Tirinto ha conservado restos de frescos, los temas de tauromaquia y el vestido de las mujeres con sus faldas de volantes y su corpiño que descubre los senos, así como su cabellera repartida en mechones triples, denotan una gran afinidad concreta y probablemente la mano de un artista cretense trabajando para los aqueos. El fragmento más original de Tirinto es una escena de caza de jabalí, en la que el animal y los perros que le acosan aparecen representados corriendo entre las matas con el cuerpo muy alargado para expresar el movimiento rápido. Hacia el siglo XII a.C. se produjo una invasión dórica que terminó bruscamente con la cultura micénica. Los escitas, 2700 a.C. El núcleo artístico de Mesopotamia ejerció siempre una irradiación hacia las llanuras euroasiáticas. Los escitas, que en un principio vivían al sur de los Cárpatos hasta que los persas los expulsaron de allí, transmitieron los temas y las técnicas del sur hacia los cimerios, pobladores de una vasta zona que se extiende desde Ucrania hasta las tierras situadas entre el Caspio y el Aral. Entre el 2000 y el 1300 a.C., estos pueblos pastores desarrollaron un arte propio de los nómadas, es decir, ornamentos para armas, para arneses o para el vestido con temas zoomórficos de origen sumerio, que posiblemente confundieron con vestigios de una magia animalística proveniente de su pasado cazador. En su cerámica, el arte llamado de Andronovo es típico el decorado pictórico con grecas. A partir del 1300 la vida de estos pueblos cambió, cuando el caballo, antes solo empleado para el tiro, empezó a ser montado y cuando la nueva tecnología puso en sus manos armas de hierro. Pasaron entonces a menudo de pastores a guerreros y en su dinamismo esparcieron su arte por las llanuras.